Independencia en estos momentos. Independencia manejando el esférico con su número 11 al número 4. El 4 tratando de abrirse espacio de Independencia. Y a ver, está marcado. Falta el número 6. Gracias, señor árbitro. Claro que sí. Y ahí vemos al equipo Mixtecos moviendo el esférico ahí con su número 4. Vemos ahí a Mixtecos tratando de buscar la forma más rápida de concretar esos puntos. Y vemos ahí a Independencia con el esférico. Esférico por parte de Independencia con su número 10, el 10 al número 4, bonita finta del número 4, se levanta y hay una falta. Falta del número 4 por parte de Mixtecos. Claro que sí, señoras y señores. Vemos ahí, primer punto para Independencia. Cuenta el segundo para Independencia. Claro que sí, señoras y señores. Vemos ahí 4-6 favoreciendo a Mixtecos. Vemos ahí a Mixtecos hasta estos momentos simplemente no puede lograr avanzar en estos momentos. Bonita descolgada, hay una falta. Falta, señoras y señores. Falta en estos momentos de Mixtecos de Independencia, y hay dos posibles para Mixtecos con su número 4. Primer tiro libre es posible para Mixtecos. Segundo tiro libre y recupera Independencia en estos momentos. Independencia también con su número 10. Tiro de 3 que no es posible, recupera Mixtecos con todo y una falta. ¿Cuenta, señores árbitros? Claro, cuenta. Y hay un posible más. Hay un posible más ahí para Mixtecos con su número 0. Y simplemente recupera Independencia con su número 11. Ahí tenemos al gran Jaime, bonita jugada. 2 puntos. 2 puntos para Independencia en estos momentos. Score 6-9 favoreciendo a Mixtecos. Mixtecos con tiro de larga distancia. Nada. Vemos ahí a Independencia con tiro de media distancia. Recupera Mixtecos ahí con su número 0 con toda la carne al asador. Bonita jugada. 2 puntos más para el equipo Mixtecos, señoras y señores. Ambas escuadras, ambos guerreros juegan al deporte ráfaga. Independencia con su número 11. Independencia trató de levantarse. Busca con quién. Vemos ahí. Le roban el esférico. Mixtecos con su número 4 con toda la carne al asador. 2 puntos más. Claro que sí. Hay un tiempo fuera por parte de Independencia. Gracias, señor árbitro. Score 6-13 hasta estos momentos. Vemos ahí claro que sí. Vemos esos momentos que ok, sale. Seguimos dando a este bonito evento. Score 13-6 en estos momentos favoreciendo al equipo Mixtecos.
Claro que sí, señoras y señores. Independencia con su número 11, este gran Jaime. El 10 al número 11 otra vez. Ahí vemos al número 4, tiro de media distancia. Se pierde el esférico a favor de Mixtecos. Mixtecos hoy presente aquí en la feria patronal, feria titular de Santa María Teponantongo. Está marcado. Falta el número 11. Gracias, señor árbitro. Claro que sí. Ha ido. Claro que sí, dice la señora de lado. Va de lado en estos momentos. Y vemos ahí a Mixtecos. Mixtecos salió el error en el esférico. Independencia el error en el esférico. Mixtecos. Falta del número. Falta del número 30, gracias, señor árbitro. Y hay dos posibles, claro que sí. Mil gracias, señor árbitro, por estar llevando las reglas federativas a la cancha de básquetbol. Hoy en estos momentos vemos cuenta el primer tiro libre para Independencia. Siguiente tiro libre. Sale y dice esférico a favor de Independencia. Independencia en estos momentos ahí con Jaime. Jaime con su número 11. El número 11 hay una falta. Falta del número 30, gracias. Falta del número 30 y hay dos posibles. Y cuenta una vez más este tiro libre. El score en estos instantes va mejorando, va reduciendo. Y cuenta el siguiente tiro libre. Score 9-13 favoreciendo a Mixtecos aún. Mixtecos con su número 4. Mixtecos ahí presente. Mixtecos ahí con su número 5. Viendo la posibilidad, moviendo el esférico. Nada. Se pelea el esférico y 2 puntos más para Mixtecos. Señoras y señores, este partido está al tú por tú. Vemos a Independencia con su número 4. El número 4, tiro de distancia, hacia 3. Se reduce aún un poco más el score. Score 12-15 favoreciendo aún a Mixtecos. Señoras y señores, este partido está poniéndose color de hormiga. Ahí vemos a Independencia, vemos allá a Mixtecos, 2 escuadras totalmente fuertemente. Está marcado, falta del número 4 por parte de Mixtecos. Esférico a favor de Independencia. Independencia con su número 11. Vemos a Independencia. Independencia hasta la cocina. Un punto de diferencia en estos momentos. Señoras y señores, un punto de diferencia entre estos dos equipos del baloncesto. Vemos ahí a Independencia con tiro de larga distancia, coqueteando el aro simplemente. Vemos ahí con tiro de larga distancia de a 3. Claro que sí, hasta ahí se culmina este encuentro, este primer medio tiempo. Score 14-18 favoreciendo al equipo Mixtecos. Independencia se había acercado lo más que pudo. Claro que sí, señores árbitros. Vámonos, el tiempo es oro. Vemos ahí a Independencia. Independencia, con toda la carrera solo, hay una falta. Falta, señoras y señores. Vamos a ver en estos momentos. Claro que sí.
Vamos a ver, hay un pequeño golpe. Hay un pequeño golpe en estos momentos. Ahí al jugador de Independencia. Y vemos claramente que le están ahí sobando. Están sobando ahí el tobillo al joven Jaime, el número 11 de Independencia. ¿Qué le podemos hacer? Es parte del juego, es parte del torneo relámpago, señoras y señores. Esperemos que este joven se recupere en estos momentos, ya que está dando un gran partido, un gran espectáculo para toda la gente que nos encontramos reunidos en esta cancha, en este domo, en estos momentos. Así es que esperemos que te puedas recuperar, joven Jaime, claro que sí. Y ahí vemos reanudar el encuentro, Independencia, claro que sí. Mixtecos con toda la carne asador, bolita descolgada, recupera una vez más. ¿Con quién Mixtecos? El número 5, el 5 al número 30. ¿El 30 con quién? El 30 con tiro de largas distancias, de a 3. Ok. Claro que sí. Independencia con su número 10. Recupera Mixtecos con su número 4. Vemos hasta estos momentos. Vemos ahí a Mixtecos con su número 4. Bonita jugada. Bonita entrada que nos regala este jugador de Mixtecos. Pero Independencia trae lo suyo, manejando el esférico con su número 11, el número 11 al número 10. El 10 ahí con el 5, el 5 con el 6, el 6 con el 11 una vez más. Bonita jugada. Y a ver qué nos dice. De a 1, de a 2, de a 3. Lo que sí, ahí vemos ahí a Mixtecos hoy presente, el número 30 visualizando la combinación perfecta para concretar los puntos indicados y lanzarse con la victoria. Tiro de larga distancia, recupera Independencia con su número 11. Independencia con toda la carne al asador, con toda la carne en la parrilla, le roban el esférico y una gran descolgada del número 5. Bonita jugada, mi niño. Una gran entrada. Y Independencia tiene lo suyo, toqueteando el aro. Claro que sí, señoras y señores. Score 19-23 hasta estos momentos. Vemos que cada quien trae lo suyo. Cada quien trae el deporte de básquetbol en sus venas. Traen el deporte de chicos y grandes en cada una de las partes de su cuerpo. Vemos ahí la Independencia peleando. Y ahí tratando de robar el esférico a favor de Independencia, dicen los señores árbitros. Señoras y señores, Independencia hoy tratando de recuperarse. Independencia hoy tratando de llevar agua a su molino, tratando de hacer puntos para levantarse también con la victoria. Vemos ahí al número 5, al número 5, al número 11. ¿Qué hace este joven Jaime? Bonita entrada. 2 puntos. Una vez más, el score reduce y hay un punto de diferencia. Y va Independencia una vez más. Vemos a Independencia ahí, con tiro de media distancia. Y recupera Independencia con todo, y dice con quién. Tiro de media distancia, se levanta, sí, no. ¿Con quién? Hubo una violación antes. Marca los señores árbitros y esférico a favor del equipo Mixtecos. Mixtecos hasta este momento manejando el esférico con el número 4, el 4 al número 5, el 5 ahí con el número 30, bonita jugada de pizarrón que nos regalan el equipo Mixtecos. Falta del oro, falta del número 10. Hay 2 posibles, claro que sí, hay 2 posibles en estos momentos. Vemos ahí primer tiro libre, que no es posible. 2 posibles.
señores, cuenta. Claro que sí, señores. Score 21-24, aún favoreciendo al equipo mixteco, teniendo 5 minutos con 34 segundos de juego. Ahí vemos al equipo de Independencia buscando la forma de penetrar esa gran barrera que tiene el equipo mixteco. Tiro de larga distancia. Claro que sí. Vemos en estos momentos ahí al equipo mixtecos jugando al tú por tú. Vemos al número 30 visualizando de la mejor manera ahí con su número 4, el número 4 con pie. Bonita jugada, hay una falta que está marcada. Falta del número 4, nos dicen los señores árbitros. Falta del número 4 y va de lado. Así es que ahí vemos al equipo mixtecos con su número 0. 0 ahí. Con el número 30, el 30 con el número 5, el 5 con tiro de larga distancia. De a 3 nos dice. Claro que sí, una vez más el score empieza a diferenciarse. Pero Independencia, recuerden que se ha recuperado. Independencia ha salido adelante después de las derrotas. Y de a 3. Score 24-27 favoreciendo a una Mixtecos con su número 30 de estos momentos. Mixtecos viendo la posibilidad de alzarse con el triunfo. Vemos a Mixtecos con su número 4, el número 4 con todo. Simplemente recupera el número 2 de Mixtecos, señoras y señores. Toda la carne al asador por parte del equipo Mixtecos. El número 0 con tiro de larga distancia. Y no consigue nada, y vemos ahí a Independencia manejando el esférico, hay una falta. Falta el número 4 por parte de Mixtecos. Independencia manejando el esférico en estos momentos. Independencia con el joven Jaime, su número 11, el número 11 al número 10. Y de a 3. Señoras y señores, se empata este encuentro. La moneda está en el aire. Nada para nadie en estos momentos. Hay una falta, la falta está marcada por los señores árbitros. Falta del número 10, nos dicen los señores árbitros. Es de lado. Y vemos en estos momentos, están los señores árbitros. Claro que sí. Vemos en estos momentos ahí a Mixtecos ahí. Es una falta. Falta el número 10 otra vez. Claro que sí, una vez más, Mixtecos. Próximo falta de Independencia, son tirables. No eran acumulativos. Claro que sí. Vemos allá. Falta el número 11. Ahora sí, dicen los señores árbitros, hay dos posibles. Primer tiro libre y no es concretable. 2 tiros libres, el primero se pierde. Vamos a ver el segundo. El segundo tampoco. Mixtecos con su número 5, el 5 con el número 30, el 30 al 5. ¿Con quién? Bonita jugada. Jugada de pizarrón que nos regala Mixtecos. Vemos ahí, esférico. Favor de Independencia. Independencia ha empatado el partido hasta estos momentos. Ha empatado el encuentro en estos instantes. Vemos ahí Independencia con su número 11. Y se levanta. Y falta, nos dicen los señores árbitros. Falta del número 2. Y hay 2 posibles. Falta el número 2, señor. Claro que sí, hay 2 posibles. Minuto y medio de juego. Y nada para nadie hasta estos momentos. Cuenta el primer tiro libre. Claro que sí, señoras y señores. Independencia con este número 11. Viene calentito y cuenta, señoras y señores. Independencia le dio la vuelta a la tortilla. Independencia trae lo suyo. Independencia también sabe jugar al deporte ráfaga. Y otra descolgada. Otra descolgada por parte de Independencia. Bonita jugada. 2 puntos. Señoras y señores. Claro
que sí! Hay una falta que está marcada. Señoras y señores, Independencia le dio la vuelta a la tortilla en estos momentos, en estos instantes. Claro que sí. Vemos en estos momentos, en estos instantes, y vemos claramente cómo Independencia claro que sí. Claro que sí, ahí vemos. El tiempo está corriendo, por favor. Claro que sí, ahí vemos a Independencia con el número 11. El número 11 en estos momentos, viendo la posibilidad, tiro de media distancia. Pierde el esférico Independencia en estos momentos. Claro que sí, ahí vemos el tiempo cronometrado en estos momentos. Mixtecos con su número 30. Mixtecos visualizando, Mixtecos viendo la posibilidad con quién, con el número 4 en este momento. Ahí vemos a Independencia dando 2 puntos. 2 puntos para Mixtecos. Hay una falta del número 2. Sale Independencia 31-29. Claro que sí, hay una falta más. Falta el número 2. Claro que sí. Ahí está. Falta el número 2. Vamos a estos momentos. 29-31 favoreciendo a Independencia, señoras y señores. Independencia dio la vuelta a la tortilla en estos momentos. Y se culmina este encuentro, señoras y señores. Simplemente hoy Independencia demuestra que trae el básquetbol en sus venas. Mil gracias. Claro que sí, señoras y señores. Vemos ahí el tiempo extra para estos grandes guerreros del baloncesto. Vemos ahí a Mixtecos con su número 4. El número 4 visualizando con quién. Hoy nos están regalando un gran partido, un gran encuentro. Estos grandes guerreros del baloncesto. Vemos cómo se pelean por el esférico. Se están dando al tú por tú. Vemos ahí en estos momentos ahí a Independencia con su número 11. El 11 ahí, tratando de visualizar. ¡Bonita jugada! Cuenta, señores. Cuenta, claro que sí. Cuenta y hay un posible más. Señoras y señores. Vemos en estos momentos Independencia con un tiro más. Cuenta el tiro libre. Claro que sí. Claro que sí, señoras y señores. Falta el número 5, señor árbitro. Hay 2 posibles, claro que sí. Ya no es cronometrado, es tiempo corrido, señores. Así es, así se dijo en la junta y en estos momentos es tiempo corrido. Recuerden que en estos momentos vemos ahí y cuenta. Claro que sí, señoras y señores. Vemos en estos momentos a Independencia con su número 4. El 4 tratando de llevar a Basumalino en estos momentos. Vemos ahí el número 4 por parte de Mixtecos, tiro de larga distancia. A ver qué nos marcan los señores árbitros en este momento. Falta el número 4. Gracias, señor árbitro. Hay 2 posibles. Claro que sí.
Vemos en estos momentos. Ahí está el primero. Vamos a ver. Primer tiro libre. Cuenta el primer tiro libre. Se vuelve a empatar. Se vuelve a empatar este encuentro. Segundo tiro libre y siguiente tiro libre. Cuenta el siguiente tiro libre, señoras y señores. Estos tiros libres son de 3. Y el siguiente tiro libre simplemente recupera a Mixtecos ahí con el esférico. Mixtecos en estos momentos ahí con el número 4, el número 30. Vemos en estos momentos ahí el 30 con el número 4. Mixtecos con toda la carne al asador. Independencia defendiendo de la mejor manera, teniendo una barrera justa. Segundos, claro que sí, los segundos. Independencia va con todo. Independencia con su número 10. Se culmina este encuentro, señoras y señores. Así es, Mixtecos se levanta con el triunfo por un solo punto, por un punto de diferencia. Y en estos momentos nos vamos a